Hola, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido a Minuto 1 por la pantalla de C5N. ¿Quién se ha tomado todo el vino? Puede ser una de las preguntas con las cuales vamos a comenzar este programa, pero si quiere participar, si quiere sumarse, y la verdad que se lo agradeceríamos muchísimo, a las redes sociales. Bueno, nuestro hashtag del día de hoy es Los Tramposos. El hashtag es Los Tramposos porque probablemente parte de la agenda periodística que vamos a desarrollar va a tener un foco muy fuerte puesto en esta cuestión, en la cuestión de hacer trampa, en la cuestión de ser sumamente opaco a los ojos de la sociedad. Y recién en el comienzo del programa usted lo veía al ex titular del Banco Nación, a Javier González Fraga, que le mostraba una cosecha, la cosecha tramposa. Y quizás es uno de los temas que vamos a estar desarrollando seguramente y tiene que ver con lo que ha avanzado, en este caso el directorio del Banco Nación, a partir de los informes que ha realizado Claudio Lozano, uno de los directores justamente de la entidad, y que empiezan a mostrar no solo ya lo que ha sido esta especie de defraudación, porque está investigando la justicia si realmente lo fue, en principio pedirle crédito al Banco Nación, estar protegido por la entidad, para, en todo caso, que eso no sea detectado por parte del Banco Central, como que no se estaba repagando justamente un crédito que sumó más de 18.000 millones de pesos, pero lo que en las últimas horas ha trascendido, se ha difundido, ha llegado también a la conclusión Claudio Lozano, es que hubo no solamente una defraudación por ese lado, sino además que hay algún tipo de triangulación con sociedades offshore, que fue incluso Vicentín, la firma que creó por lo menos, escuche bien, 3 sociedades, y alguna de ellas afuera del país, en Uruguay, por ejemplo, a las cuales dirigía y tenía como destinataria las exportaciones de la firma. De esto nos va a estar hablando Fernando Alonso, porque se sigue ampliando ese gran signo de interrogación sobre qué hizo Vicentín con los millones de pesos que el Estado Nacional, a través del Banco Nación, les prestaba y que ellos no devolvían, y que al mismo tiempo había una protección de carácter político que les permitía permanentemente seguir pidiendo créditos sin pagar por lo menos lo primero que habían solicitado. Y además, bueno, sigue el contrapunto muy fuerte. Preste mucha atención al desarrollo de lo que es al mismo tiempo quizás un debate, pero que tiene como eje central una presión muy fuerte sobre la República Argentina. Por un lado los bonistas, pero sobre todo en el día de hoy, Cristalina Georgieva, usted la veía allí en pantalla, la titular del Fondo Monetario Internacional, que dijo: señores, el fondo no va a hacer ningún tipo de quita a la Argentina, porque quizás si no tendría que hacérselas también a otros países que han pedido un préstamo por parte del organismo. Pero claro está, el Fondo Monetario juega su propio partido. Es una conducción nueva la que ha sumado el Fondo Monetario en las últimas semanas, y está claro que está reforzando la presión sobre la Argentina después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde La Habana, bueno, de alguna manera pusiera en tela de juicio, pusiera en debate la posibilidad de que la Argentina le termine devolviendo al Fondo Monetario, pero con una quita. ¿Qué dice el fondo? Miren, la verdad que eso no está en el estatuto, está prohibido. ¿Qué le dijo en las últimas horas también el presidente Alberto Fernández a Cristalina Georgieva? Bueno, que quizás si el Fondo Monetario, como fue, no respetó cláusulas, por ejemplo, que le prohíben prestarle a países donde hay fuga de capitales, y así lo hizo con la Argentina, de la misma manera podría también saltearse esa parte del estatuto que lo que dice es que no aplica quitas. Esto en minutos nada más vamos a estar compartiéndolo. Y el último de los temas, que tiene que ver justamente con lo que vive nuestro país, en este caso la violencia en Santa Fe. Son 38 ya los muertos desde que arrancó el año, todos asesinatos, todos crímenes con el sello narco de por medio. Vamos a estar analizando este tema y agregando, por supuesto, muchísima información. Yo quiero comenzar el programa, mire, hablando de ese hashtag que pusimos, que es Los Tramposos, y decida usted si aplica o no en este caso, porque el día viernes el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso
ingresó en la Cámara de Diputados, que lo que propone es reformular, reformar, recortar, si usted quiere, los privilegios que tienen, por ejemplo, los jueces a la hora de jubilarse. Vamos a estar compartiendo algún detalle, pero para que usted tenga una idea, el proyecto lo que va a empezar a sumar son años de aporte, que un magistrado, que un fiscal no pueda jubilarse a los 60, sino que a medida que pase el tiempo, bueno, finalmente se termine jubilando a los 65 años, es decir, le suma 5 años de aporte en los próximos 5 años. Además, le va a pedir mayor cantidad de aportes, no solamente en el tiempo, sino además en lo que gravita cada uno de esos aportes en forma mensual. No es ya un 12%, sino que lo que dice el Poder Ejecutivo es, sería deseable que un juez, visto el ingreso que tiene realmente muy importante, que un juez finalmente tenga aportes por hasta el 19% de lo que es su sueldo. Pero sobre todas las cosas, recortar lo que son privilegios que a todas luces realmente ofrecen un contraste enorme con respecto a lo que es una jubilación mínima. Mire, una jubilación hoy del Poder Judicial es hasta 55 veces más grande que una jubilación mínima. Y estoy hablando de más de 700.000 pesos mensuales para las jubilaciones. ¿Escuchó bien? 700.000 pesos mensuales para una jubilación del Poder Judicial. El gobierno había dicho en algún momento que iba a eliminar ese régimen. Hoy lo que está proponiendo es recortarlo, tibiamente uno podría pensar, pero quizás el dato central de las últimas horas es la reacción totalmente desmedida que han emprendido jueces y fiscales a través de distintas asociaciones y sobre todo, por ejemplo, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, hablamos de Ricardo Recondo, que salió al cruce de este proyecto del Poder Ejecutivo en medio de lo que es un debate de toda la sociedad a propósito de las jubilaciones, y que presta atención a lo que decía Recondo. No nos han consultado institucionalmente, que esta circunstancia hace a la independencia del juez. Y por esto nosotros decimos que esto contraría las pautas de la propia Constitución. O sea, a los efectos de garantizar la independencia de los jueces, prestaciones jubilatorias de los jueces deben guardar una equivalencia con el sueldo en actividad. Un juez de primera instancia debe ser 230.000 pesos, pero no nos escuchan. Bueno, estos son los jueces que después van a terminar fallando en función de todos los planteos y todos los reclamos que se vayan a hacer de aquí en adelante, también quizás en relación con lo que propuso el gobierno en los últimos días. Mire, hay dos formas de acercarse a lo que pasa en la Argentina, y una de ellas es una fórmula que uno puede aplicar en cualquier sociedad moderna en este mundo, y es una contradicción que se inscribe en cada una de esas sociedades. De un lado, usted va a tener un gobierno, probablemente un gobierno que busque darle concesiones a la sociedad y sobre todo a los sectores más vulnerables. Para eso están los gobiernos, para eso está el Estado, que muchas veces tiene la misión central de agregar derechos para un sector importante de la sociedad. De la vereda de enfrente coexiste con esto, presta atención, lo que es un sinnúmero de intereses que muchas veces está alojado en los grandes grupos económicos, pero que se codea permanentemente con sectores de inteligencia, con sectores de la justicia, con sectores judiciales, con jueces, por supuesto, también, y quizás con grupos de medios, sin ninguna duda. Y esos intereses están virtualmente pulseando en forma permanente. Es una tensión que está atravesando a la sociedad en su conjunto y quizás se manifiesta bien en este comunicado que vamos a estar viendo, ¿no? Esto es parte de la tensión que se inscribe en todas las sociedades, y la pregunta que hay que hacerse ahí es, ¿qué defienden estos jueces? ¿Defienden acaso la forma en la cual se distribuye el ingreso en la Argentina? Fíjese, comunicado número 11 del año 2020, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, dice: el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se menciona a la intangibilidad
de la remuneración de los jueces que ha sido establecida para preservar su absoluta independencia. Se lo traduzco en criollo total. ¿Qué dicen los jueces? Señores, si a mí me dan los ingresos de esa magnitud, a mí me aseguran esos ingresos, por algo yo tengo un régimen especial de jubilación y al mismo tiempo no pago ganancias. ¿Sabe para qué? Para mantenerme independiente, ¿no? Esto es lo que está en juego en las últimas horas. La justicia sale al cruce muy fuerte, dice es inconstitucional, pero además de fondo es una cuestión económica. ¿Por qué? Bueno, porque me están asegurando a mí ingresos altísimos, no pago ganancias, y además me aseguran una jubilación de hasta 700.000 pesos por mes, porque de esa forma se preserva la justicia y sobre todo la independencia. Lo que yo quiero marcarle con esto, y ya vamos a Irina Hauser, es que quizás el debate no es este, porque en este caso sí estamos hablando de cómo se distribuye la riqueza en la sociedad. Y acá tiene un ejemplo, los jueces están reclamando lo que piensan que les corresponde. Cuando del otro lado hay una crisis económica, social, cuando hay una crisis financiera, cuando la Argentina está prácticamente en default, cada uno juega su partido. La pregunta que quiero hacerle es si lo que hay que plantear en este caso no es una cuestión vinculado con lo que es moral, pero sobre todo con la ética. Si lo que juega a nivel de la justicia no tiene que ser la ética más que las ganancias, más que lo que recibe un juez. Y yo creo que sí. Y si me apura un poquito, le diría que lo que ha fallado en los últimos años en la Argentina es precisamente esto. Jueces que, no todos por supuesto, pero algunos jueces que han mirado menos la ética y que han mirado más su propio interés económico. Irina Hauser, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá lo central que vienen planteando los jueces y lo significativo es que es un planteo desde todos los sectores, o prácticamente todos, del arco, digamos, ideológico dentro del Poder Judicial, es que lo que cuestionan es que el 82% móvil, según el proyecto enviado por el gobierno, se aplicaría no al último salario percibido, sino a un promedio de los últimos 10 años. Entonces eso es lo que ellos plantean, que reduciría sensiblemente, casi al 50%, lo que hubieran percibido si se mantuviera la fórmula tal como la conocemos en la actualidad. Esa es la principal objeción. La cuestión de la intangibilidad que dice ese comunicado que estábamos viendo es el latiguillo, el argumento histórico que plantean los jueces cada vez que se cuestiona alguno de sus privilegios. Fue el mismo que plantearon cuando, por ejemplo, se discutió la cuestión del impuesto a las ganancias. Y están reclamando la intervención de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte ya les hizo saber, muy en contra de otras posturas que venían manteniendo históricamente, que si no es algo que afecte de manera retroactiva, ellos bancarían esto. Claro, bueno. Me parece que ese es el dato y la lectura que también tenemos que hacer, ¿no? Cómo un sector del Poder Judicial, porque obviamente no son todos, pero hay entidades que los representan en nombre de todos, se ampara en la protección de la Corte Suprema y en definitiva es un sector que tiene que decidir sobre sí mismo a propósito de si va a tener más o menos privilegios en las jubilaciones y si va a pagar o no el impuesto a las ganancias. Está claro que esto tiene que pasar por un filtro ético. Está claro que la sociedad lo tiene que ver de esta misma manera. Y quizás en ese sentido lo más relevante sigue siendo esta lectura. La lectura que no es económica, pero que le sirve de elemento para ampararse justamente en esta idea. Y del otro lado lo que hay es en qué momento está la Argentina, cuáles son las evidencias que se ha tenido a propósito del lawfare, cómo vino funcionando el lawfare en nuestro país, cuál fue la llamada de atención que hizo la Corte Suprema de todos esos casos. Y la respuesta es ninguna. Ninguna que por lo menos esté demostrando que la Corte Suprema de mínima está preocupada por cómo se desempeñó un sector de la justicia en los últimos 4 años. No pasó. Entonces, fíjese el detalle, solamente para terminar. ¿Cuánto ganan en promedio en el Poder Judicial? Ahí lo tiene, entre 234.000 pesos aproximadamente
No, perdón, estos son los beneficiarios, Poder Judicial, y ahí en promedio 234.000 pesos, si digo bien, son 7.334 beneficiarios que tienen en promedio este tipo de ingreso. Y en el servicio exterior, porque es otro de los regímenes que se está discutiendo y que también se ha enviado al Congreso, bueno, en promedio 334.000 pesos son los ingresos, 688 beneficiarios, es un universo mucho más acotado. Bueno, ahí tiene usted las jubilaciones mínimas, que han subido un poquito en los últimos días, pero en rigor lo que estamos mostrando es el contraste que existe entre este mundo, de mundo de privilegiados, y el del grueso de los mortales. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de una cuestión central, como es el caso Vicentín. En minutos vamos a estar ampliando sobre este tema. ¿Por qué? Bueno, porque se ha agregado información en las últimas horas que tiene que ver con cómo Vicentín llevaba a cabo la creación de sociedades offshore y cómo utilizaba en gran medida esas sociedades, o cómo utilizó después esas sociedades para que le sirvan de destinatario de sus propias exportaciones. Ahora vamos a cambiar de tema. Tenemos nuestro móvil allí en el Ministerio de Trabajo. Está el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. ¿Cómo le va, Moroni? Muy buenas noches. Julián Guarino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Le agradezco mucho el contacto. No, por favor, al contrario. Bueno, en primera medida quiero preguntarle qué análisis uno puede hacer de los anuncios del gobierno desde el día viernes. A lo largo del fin de semana hubo cierto debate en torno a la propuesta para un sector de los jubilados, pensionados y los titulares de asignaciones que recibieron un incremento, y después, a medida que uno subía en esa pirámide de ingresos, los incrementos eran de menor cuantía. Digo, ¿cuál es el análisis que hace desde la cartera del Ministerio de Trabajo? El análisis es claro. Nosotros, desde entrada del gobierno, lo que planteamos es que veníamos a tratar de resolver los problemas de los sectores que habían quedado más desprotegidos, los sectores más vulnerados. Y además no es solo un discurso, es lo que dijimos en la Ley de Solidaridad. Planteamos claramente que íbamos a reforzar el carácter redistributivo y solidario de los sistemas previsionales, atendiendo a los sectores más vulnerados, aquellos sectores que habían quedado con beneficios mucho más bajos. Hicimos exactamente eso. O sea, la realidad es que cuando plantean de que estamos haciendo ajustes sobre los jubilados, es mirar las cosas sin ver el paquete completo. Estamos dándole a más del 75% de los jubilados un incremento superior al que hubieran tenido de haber mantenido la fórmula anterior. Incrementamos las asignaciones familiares, todas las asignaciones familiares también, muy por encima de lo que hubieran tenido de acuerdo al régimen anterior. Incrementamos la asignación universal por hijo, muy por encima de lo que hubiera tenido de acuerdo al régimen anterior. Nos olvidamos que además dimos 2 bonos de 5.000 pesos cada uno a las jubilaciones mínimas y un bono de 2.000 pesos a la asignación universal por hijo. Plantear que eso es una política de ajuste, la verdad que parece un chiste. Y, por supuesto, tengamos en cuenta que en el mismo momento se anunció el baremo de 170 medicamentos gratis para los jubilados. ¿Cómo pueden plantear que estos son políticas de ajuste? Ministro, a ver, uno también podría pensar que hay un sector, ¿no?, de esa pirámide que tiene ingresos por encima de los 25.000 pesos, 30.000 pesos, que quizás no tiene ingresos tan elevados y que aparte ha afrontado una suba bastante fuerte de las tarifas, por ejemplo, a lo largo de los últimos años, y que ahora tampoco tiene un incremento tan importante. ¿Ustedes están pensando eventualmente más adelante en ese universo de jubilados, de pensionados? Por supuesto, esto lo estamos haciendo, como dijimos en la ley, esto solo frente a la emergencia, porque hay algo que vengo insistiendo siempre. A veces parece que la emergencia fue un recurso literario. Estamos en emergencia, con lo cual en esta emergencia tomamos estas decisiones. No estamos planteando que los jubilados de los valores que usted habla sean millonarios, poderosos, que no merecen nuestra atención. Lo que estamos planteando que en la situación de emergencia y solo por el plazo de 6 meses vamos a privilegiar los sectores que han quedado más postergados. Para junio vamos a tener aprobada una fórmula de movilidad que vuelva a hacer compartir a los jubilados el crecimiento de los ingresos de toda la población, no darles un esquema distinto. Nosotros teníamos una fórmula que fue derogada por el gobierno de Macri, en donde los jubilados
participaban del crecimiento de los ingresos de la población. Nosotros queremos volver a un esquema así, que sea sustentable. Así que lo único que lo estamos haciendo, esta situación, es por estos 6 meses. Nada más, claro, como dijimos en la ley. No estamos sorprendiendo a nadie. Lo planteamos en el proyecto de ley y fue aprobado por el Congreso. Ministro, quiero preguntarle por lo que recién estábamos desarrollando, la respuesta de los magistrados, de los jueces en el día de hoy, incluso del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, que dice, bueno, lo que plantea el gobierno, lo que ha enviado el Congreso es inconstitucional y pasa por encima de lo que ha dicho en su momento la Corte Suprema. ¿Cómo lo está viendo? Mire, en realidad, primero vamos a tener una cuestión conceptual. Nosotros decimos que los sistemas previsionales deben ser solidarios y redistributivos. En el caso particular de este régimen especial, la realidad es que cada jubilado del régimen de los jueces, el título es bastante más completo, provoca un déficit de algo superior a 100.000 pesos mensuales. Esto quiere decir que del resto de la masa de aportes del sistema común, nosotros retiramos por cada jubilado judicial 100.000 pesos para poder sostener su jubilación. O sea que estamos redistribuyendo, pero estamos redistribuyendo al revés. En el proyecto que estamos mandando, ni siquiera pedimos que los jueces contribuyan con el resto, sino simplemente que tiendan a disminuir el déficit que provocan el sistema. En cuanto a la constitucionalidad, bueno, es una opinión. La verdad es que yo no he encontrado fallos de la Corte que digan esto de por sí es inconstitucional, porque estamos manteniendo un haber digno, que es lo que pide la Corte, que tenga un haber digno el juez al momento de retirarse, y este esquema de calcular el haber sobre promedios ya lo tienen varias provincias, lo tiene Santa Fe, lo tiene La Pampa, lo tiene Entre Ríos, lo tiene Santa Cruz, lo tiene Tierra del Fuego. En el caso de Chubut es sobre los 60 últimos meses, en el caso de Córdoba sobre los 48 últimos meses, o sea que hay regímenes específicos de poderes judiciales de las provincias que ya tienen esquemas de promedio. La verdad es que lo que queremos hacer es que el haber esté vinculado al esfuerzo contributivo. El último haber no es representativo. El esfuerzo contributivo del sector está dado por un promedio de los haberes que aportan. Si no, terminamos que el último haber, que en general suele ser unos más altos, determina el haber de los pasivos, en tanto en cuanto lo que se aporta es los haberes de los activos, que son distintos. Lo único que intentamos es equilibrarlo y ponerlos en la misma condición que el resto de los jubilados, que tienen exactamente ese esquema. Su haber se determina sobre el promedio de los últimos 10 años de 120 remuneraciones. Fernando Alonso. Sí, ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Fernando Alonso lo saluda. Ya arrancaron las primeras paritarias, hubo algunos acuerdos encaminados. La inflación de enero fue mucho más baja de la que se estaba esperando, dio 2.3 según el INDEC. ¿Esto ha alterado la ecuación con la cual el gobierno ha planteado la discusión salarial que estaba basado en sumas fijas, por lo menos en esta primera mitad del año? No, nosotros nunca planteamos como un esquema rígido el tema de las sumas fijas, ¿eh? O sea, nosotros lo que sí hicimos fue establecer un incremento de sumas fijas porque entendíamos que era el modo de no inmiscuirnos en las paritarias. O sea, cuando el Poder Ejecutivo tomó la decisión de aumentar los salarios, lo hizo en sumas fijas de modo tal de no alterar las discusiones paritarias. En cuanto al tema de las negociaciones salariales y el índice, yo creo que esto lo que nos permite es ser moderadamente optimistas de que podemos ir llevando las cosas en base a una inflación decreciente. Yo no creo que esto haya un régimen alterado de las negociaciones paritarias porque nunca planteamos un esquema cerrado de negociación. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Juana Morín lo saluda. Quería consultarle... ¿Cómo le va? Todo bien. Quería consultarle puntualmente respecto a la doble indemnización. Hoy se confirmó que en junio no se va a renovar, es decir, que se termina ese plazo de 6 meses. Quería consultarle por qué se termina, si funcionó o no funcionó y cuál es el balance. No, nosotros creemos que era necesario hacerlo en el momento inicial. Estábamos en un momento de emergencia con gran crisis y queríamos parar lo que estaba produciendo, que era la pérdida, la caída de empleos. Entendemos que estamos yendo a una situación ordenada, con lo cual esperamos, no vemos elementos como para justificar prorrogar una medida excepcional. Muy bien, ministro, le agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, ha sido muy amable.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahí estaban las definiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a propósito de cuestiones tan sensibles como la doble indemnización y también lo que decía, ¿no? Sostuvo y defendió la posición del gobierno enviando este proyecto al Congreso para que se reformule el régimen jubilatorio del Poder Judicial. Ahora cambiamos de tema, hablamos de la firma Vicentín y de, bueno... todo el vino. Sí, Se ha tomado todo el vino. Se ha tomado todo el vino. Bueno, ahí está, es la cosecha. Hay un tramposa. cuarto, hay un cuarto. Acá habla de la banda de los tres sucios, pero les digo, tuvieron tanto éxito que sacaron un cuarto, un cuarto tramposo. Sí. No, un cuarto tramposo, el canalla. El canalla. Acá tenemos el tramposo, el contrabandista. Ah, mirá vos el detalle, Claro. El tramposo, el contrabandista. El tramposo, Y bueno, el cuarto ahora es el canalla. Acá lo tenemos. Mirá. Ahí está el renegado. El renegado. El contrabandista, el renegado. El tramposo. No, está muy bueno. Es una bodega que tiene mucha imaginación en los títulos de sus etiquetas. Esta es una de las colecciones. Tiene varias que son antológicas. Sí, todo... Estamos hablando de la bodega de Vicentín, de Vicentín Wiener Family. Bueno, así se llama la bodega. Muy bien. Vicentín Wiener y Family. Muy bien. Hace 10 años que se metieron en el negocio de los vinos. Tienen bodegas en varios lugares del mundo, no solo en Argentina. En Argentina, por supuesto, la más importante. Pero les recordamos el hashtag, los tramposos. Este es el hashtag que hemos puesto. Y la pregunta, Fernando Alonso, es ¿por qué? Bueno, la historia es esta. Sabíamos que Vicentín tomó un crédito del Banco Nación, un crédito que se conoce como prefinanciación de exportaciones. Esto es, el Banco Nación le daba dólares, no pesos, le daba dólares. Con todo lo que le cuesta a Argentina conseguir dólares, el Banco Nación le daba dólares a Vicentín. Vicentín con esos dólares le pagaba a los productores, recibía los granos, los procesaba, los exportaba. Cuando le cobraba a sus vendedores, a sus clientes, le devolvía la plata al Banco Nación. Bueno, nada de toda esa rutina del comercio, de la actividad comercial, mercantil, funcionó. Un tramposo. Nada de todo eso funcionó. Un tramposo. ¿Cómo nada de todo? A ver. Me imagino que de ahí vino alguna de las etiquetas que surgieron. A ver. Por supuesto, todo esto era un esquema armado para facilitar la fuga de dólares de Argentina, porque el Banco Nación le daba los dólares tenían que ir a los productores, pero cuando ingresaban los dólares de la venta al exterior, Vicentín tenía que devolvérselo en dólares al Banco Nación. Nada de esto hizo. Recibió 18.500 millones por la prefinanciación de exportaciones, pero esto lo recibió en dólares, son 350 millones de dólares, más o menos según la cálculo, porque va el tipo de cambio del momento. Exacto, debería haber devuelto el dinero una vez realizadas las exportaciones, nunca lo hizo. Hay 27 operaciones de este tipo que están vencidas e impagas. O sea, no una ni dos, 27. Cada vez que se vencía una cuota del crédito, la orden del banco que recibía el banco desde la Casa Rosada era refinanciar, y así es como llegó a diciembre de 2019 con todo esto impago y en categoría 1, como si su crédito fuera en perfecto estado. Esto es lo interesante. Porque ¿qué es lo que hacía Vicentín? Vicentín controla, participa en más de 20 empresas que domina entre la firma local y las que están en Uruguay, Paraguay, Brasil y en Europa. Vicentín Uruguay es la más interesante de todas, porque tiene varios años de radicada, pero recién el 25 de febrero del año pasado se declaró ante el Banco Central de Uruguay para poder comercializar y recibir dólares del exterior y poder transferirlo. Esta operación lo que implicaba era que Vicentín Argentina le exportaba, ¿sabes a quién? ¿A quién? A Vicentín Uruguay. Con lo cual declaraba cualquier valor, porque era una operación intraempresa. Argentina exportaba a Uruguay, desde Uruguay se reexportaba al mundo y ahí sí podías hacer cualquier otra operación porque ya podías blanquear todo en Uruguay, donde pagabas menos impuestos, donde no tenías que rendirle al fisco
argentino. A ver, Fernando, vamos, porque es complejo, a mí me resulta bastante complejo esto, ¿no? Por un lado, recibía el dinero. Es decir, vos sos un exportador, entonces como vos generás dólares, yo te puedo prestar dólares. Me podés prestar Esto es lo que dólares. dice el Banco Central. Si vos, tu negocio es en pesos, yo no te puedo prestar dólares, te tengo que prestar pesos. Correcto. Bueno, entonces te prestaba los dólares. Vicentín recibía los dólares. Se supone que eso es para pagarle a tu proveedor, que te da mercadería para poder exportarla. No. Sí, hasta ahí funcionaba. Sí. Es decir, le daba, el Banco Nación le daba los dólares a Vicentín Ahí se los y daba. Vicentín con esos dólares tenía que pagarle a sus proveedores. Bien. Ahí ya no pagaba. Ahí ya no pagaba. Ahí ya no pagaba. Pero esos dólares en algún lugar los tenía que usar. Claro. Son los que figuraba después cobrando las exportaciones Sí. a Uruguay. Y en ese manejo de Argentina, Uruguay, Sí. lo que hacía era declarar menos valor las exportaciones. Bien. Y con eso fue generando ese estrés financiero al que se refiere para no pagar. Decía, bueno, yo recibí dólares Sí. del Banco Nación, pero ahora las exportaciones no me alcanza para cubrirte lo que vos me prestaste. Por lo tanto, necesito que me refinancies. Ah. ¿Y por qué podía decir que recibía menos? Porque se la vendía una empresa de su mismo grupo Claro, económico. la empresa que de afuera le hacía la factura. le hacía la factura por menor valor, Sí. después reexportaba cualquier valor y esos dólares que el Banco Nación le dio a Vicentín Argentina Sí. terminaban en Vicentín Uruguay Sí, fuera sí. del alcance del fisco argentino. Claro, era en paralelo, digamos. y Fuera del totalmente alcance. claro. El Banco Nación le amplió el crédito 2 veces. Esto es muy Sí. interesante. No, todo es 2 muy veces. interesante. No, pero en noviembre de 2019, Sí. cuando ya habían perdido las elecciones, no solo las PASO, sino las generales, le hace una primera ampliación de 61 millones de dólares para la segunda semana de noviembre y una segunda ampliación de 43 millones. Estamos sumando más de 100 millones de dólares Claro. hacia fines del noviembre. Y seguía estando en posición 1, como si la empresa fuera Bueno, eso es... excelente. O sea, hay varias irregularidades, ¿no? No solamente lo que hacía Vicentín, sino que además eso no lo podría haber hecho 27 veces si no había un aval del otro lado. Esto también hay que marcarlo. Exactamente, y sin que, vos sabés que en enero el Banco Nación Sí. puso a Vicentín en categoría 4, es decir, un crédito prácticamente incobrable. Claro. Y eso alteró todas las estadísticas del Banco Central, que lleva la cuenta de cuál es el grado de incumplimiento de Sí. las empresas. De repente te aparece esto como... y se te dispara la incobrabilidad de las empresas. Esa era otra forma de negar la crisis que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Como no estaban las estadísticas, no había crisis. No, es realmente lamentable. En las últimas horas habló el director del Banco Nación, Claudio Lozano. Lo escuchamos. Lo que tiene que explicar González Fraga es que la calificación de la empresa estaba vencida desde el 30 de abril del año 2019. Lo que tiene que explicar es que la empresa dejó de pagar el 8 de agosto del 2019 y que él, en una reunión de directorio, cuando estaba vencida la calificación, excedida Vicentín, no se le podía renovar el crédito, validó un aumento del crédito por 61 millones de dólares y luego de eso otro de 43 millones de dólares. Vicentín, que no pagaba y teniendo una cuenta en dólares afectada en el Banco Nación, que podría haber sido ejecutada para recuperar los dólares, no lo hicieron. Bueno, lo que marca Lozano es esto, ¿no? Claro, pero dijo algo muy interesante, decía, en la sucursal del Banco Nación de Santa Fe, donde está radicada esta empresa, había dólares depositados. Y el Banco Nación nunca los tomó como parte de las acreencias que tenía. Los dejó ahí. Y la empresa lo que hizo fue retirarlos. Por lo tanto, ahora el Banco Nación no tiene de dónde cobrarle a Vicentín los créditos impagos. Bueno, a medida que se va avanzando en la investigación, realmente ya no hay solo una o dos o tres operaciones irregulares. Ya es un mar de operaciones irregulares. Sí, y hay que ver cuándo el efecto cadena, porque Sí. seguimos hablando de Vicentín, la cerealera.
pero Vicentín, como vimos, tenía bodegas, tiene exportación de miel, tiene un montón de actividades comerciales. Sí, hay que ver si fue solo por política esto, ¿eh? También me parece que es otra cuestión que hay que investigar. Gracias, Fernando. Quédate, señor Juan Amorín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Guarino? Buenas noches. Sí. En un rato nada más vamos a hablar de dos temas muy importantes. Por un lado, el Frente Judicial del macrismo se complica todavía un poco más, porque en el día de hoy, a partir de una investigación del señor Mariano Martín, colega nuestro de C5N y Ámbito Financiero, han imputado a algunos funcionarios por los famosos subsidios clientelares, buscando votos o buscando fiscales. En un rato lo vamos a charlar, novedades importantes a partir de un dictamen del fiscal Jorge Dilelo. Y después, por otro lado, vamos a hablar en un rato nada más de las aventuras del ex jefe de gabinete Marcos Peña, que aparentemente se llevó unos discos rígidos porque se ve que hay algunas cosas que no quieren que se sepan. ¿Cómo? Se llevó... Bueno, no. Ya me pusieron a Cristalina, pero... ¿Escuchaste, Fernando? Bueno, se llevó unos discos rígidos. Bueno, no le quiero preguntar ahora a Juan Amorín, sino en un ratito nada más. Eso es una costumbre. Cualquiera se lleva del lugar donde trabaja los discos rígidos cuando te vas, digamos. Sí, es un delito. Bueno, a ver, declaraciones hoy, bien tempranito, de Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario. Sí, tuvo una entrevista por Bloomberg TV, en la cual le preguntaron por las declaraciones de la vicepresidenta argentina, donde planteó la necesidad de una quita de la deuda del FMI. Pero escuchá lo que respondió. A ver, vamos. But broadly speaking, we are very supportive of the commitment of this government to stabilize the economy, return to growth. We do understand the necessity to look at the debt burden carefully. This is the job of the government, not of the IMF, but we are very supportive of the government doing what it would take to restore growth, and also all they do to protect the most vulnerable people. Everybody, the whole membership, has to be confident that the money we lend will be paid back, so we can continue to provide that cushion for the world. In other words, our legal construct is such that we cannot do measures that may be possible for others without this big global responsibility. Bueno, yo creo que está todo resumido en este graph, ¿no? El FMI tiene corazón de piedra. Por más que Cristalina habla muy pausado, hasta dulce, uno podría pensar. Bueno, no sé. Dice dos conceptos interesantes. El primero, contestando a la Cristina, dice: nosotros como fondo no hacemos quita, somos prestamistas de última instancia. Si realizáramos una quita, nuestros accionistas no nos darían más fondo y no podríamos seguir ayudando a los países en problemas. Países en problemas como Argentina siempre destacan que ellos ayudaron a Argentina cuando nadie más quería hacerlo. Pero antes de eso dice, bueno, Argentina tiene un problema de deuda y estamos estudiando a ver si es necesario o no hacer una quita sobre esa deuda. Y ese es el punto que está esperando el gobierno argentino. Sí. Pues políticamente muy importante conseguir una quita del FMI. Pero económicamente y financieramente lo que vos necesitás, Julián, y lo sabés, es una quita de los acreedores privados, de los bonistas. Y eso es donde el gobierno quiere el aval del FMI. Vamos a ver, porque el FMI está terminando la misión, hoy o mañana se reúne con el Banco Central y ya ahí presentan un informe. El gobierno argentino quiere que el mismo miércoles, cuando se van del país, difundan el informe. Seguramente va a tardar unos días más, pero probablemente no pase de esta semana cuando conozcamos el informe del fondo, donde recomienda, creemos, una quita de la deuda. A ver qué decía en el día de hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a propósito de esta especie de debate, ¿no?, que se generó en su momento y que la primera en ponerlo en discusión fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto decía Alberto Fernández. Es mostrarnos a Cristina y a mí todo el día confrontando. Si supieran cómo nos entendemos con Cristina, no perderían más el tiempo. Entonces Cristina dice, bueno, si fueran capaces de hacer abstracción de esa norma y financiar la fuga de divisas, bien podría hacer abstracción de la norma que dice que no se puede hacer quita y hacer quita. Está bien lo que dice Cristina. Como creo yo que el fondo ha faltado a las obligaciones que tenía cuando estaba prestándole dinero
tomador compulsivo de crédito, que no podía pagar ese crédito de ningún modo, y menos en el tiempo en que se comprometía, y todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y tratar de contener un valor del dólar incontrolable. Si fue capaz de eso, podría reflexionar y tener en cuenta que otro. Bueno, este señor, el camarista Martín Irursun, como dice acá, no escucha más. Me lo han sacado de los lugares que solía frecuentar. Irina Hauser, buenas noches. Te lo han sacado. Me lo han sacado, ¿no? Bueno, nos lo han sacado. ¿De dónde? ¿De Martín dónde? Irursun, además de ser presidente de la Cámara Federal, hasta el día de hoy era el director de la Oficina de Escuchas Telefónicas que depende de la Corte Suprema. Lo fue precisamente desde que el gobierno de Mauricio Macri le quitó las escuchas a la Procuración General de la Nación, cuando todavía estaba a cargo Alejandra Gil Carbó, y se las entregó a la Corte Suprema. Martín Irursun, el mismo que se ocupó de instalar la famosa doctrina Irursun, que dio... ¿Es el mismo? Es el mismo señor. ¿O es pariente? No, es él. No, es él, el de la doctrina Irursun, bien. el que instaló la famosa doctrina Irursun, que favoreció el abuso de prisiones preventivas, y evidentemente, como te darás cuenta, lo hizo con respaldo de la Corte, y utilizando este aparato de escuchas telefónicas. Viste, se habla poco de esta suerte de maridaje entre la Corte y los tribunales de Comodoro Pi, pero este es un caso donde se vio claramente. A Irursun se le terminó el mandato. El macrismo le había dado un año primero de mandato por medio de un decreto de necesidad de urgencia, y después decidió extendérselo por 3 años. Fue una decisión política, como verás, y además fue como premio después de la filtración de escuchas telefónicas. Es decir, mirá qué casualidad. Es la misma lógica que opera en el caso de Chicone, Van der Brele, que donde hiciste algo te damos un premio. Bueno, en este caso también. Te extendemos el mandato. Exactamente la misma lógica. Ahora, Irina, digamos, el caso de la Corte Suprema también tejió en todo esto, uno supone, porque protege a alguien que está al frente de esa oficina, ¿o no? Sí, más que proteger, lo recontra avaló, te diría, ¿no? No lo avaló. Fíjate este dato, además, que es muy importante. La designación de Martín Irursun debió hacerse por sorteo en su momento. Estamos hablando principios del año 2016, pero fíjate qué casualidad que 2 diarios anticiparon, con 2 días de antelación justamente, que el nombre del director de la Oficina de Escuchas iba a ser Martín Irursun. Después la Corte escribió en una acordada que se había sorteado, pero había 2 diarios que lo sabían con anterioridad. Sí. Hubo una causa judicial que terminó en la nada misma. Hay una cuestión medio fetichista con el tema de los sorteos. El tema de los sorteos en tribunales, ahí diste en la tecla. O no se hacen y se inventan, o se manipulan, ¿no? Esta es como, son como las 2 líneas de conducta. Son las 2 posibilidades, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. Es decir, ya se sabía y finalmente el sorteo termina dando el mismo nombre. El sorteo, entre comillas, da ese nombre, y además después le prorroga, como decíamos, el mandato. El Poder Ejecutivo, en enero de 2017... habían empezado las filtraciones ilegales con la famosa conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli. Todo esto salía de esta oficina. Bueno, en esa sabemos. oficina, ¿Y de dónde salía, Irina? le echaban la culpa, de hecho lo hicieron después por escrito, a la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Generaron este gran bonete como si ellos no hubieran tenido ninguna responsabilidad, y decían que el responsable máximo posible de una filtración en realidad era el juez que ordenaba la escucha telefónica, que cuando se hacen en la oficina de escuchas no hay intervención humana. No te olvides que la oficina después siguen grabando en CD las conversaciones. Quiero que se sepa esto porque es una tecnología muy obsoleta. En CD, y eso lo transporta una persona, que a veces sí es cierto que es de alguna fuerza de seguridad o puede ser de la Agencia Federal de Inteligencia, según lo que pida cada juez. Pero vos decís, ¿no hay posibilidad de que dentro de la Judeco, de esta oficina, se intervenga, se copie algo? Y la posibilidad está. Ellos aseguran que no metían mano. Después de tanto escándalo de las escuchas y de la visita el año pasado de Joseph Canitachi, el experto en derecho a la privacidad de Naciones Unidas, que hizo un informe algo crítico respecto de la vulnerabilidad del sistema de escuchas en la Argentina y la cantidad de escuchas, ahí la Corte empezó a reaccionar. Algunos datos que empezó a relevar la propia Oficina de Escuchas, mirá lo que muestran. A ver. Que en promedio se intervienen 10.000 teléfonos al mes, líneas.
tranquilo. Tranquilo. Una legión de escuchadores desplegado. Algunas grabaciones se hacen de manera automática, Sí. las menos son las que se hacen de manera directa cuando hay, por ejemplo, un secuestro, Sí, ¿entendés? bien. Bueno, por día llegan a ser, son 6.000, el total del mes da 10.000. En algunas causas se llegaron a pinchar 70 líneas a la vez, en una sola causa. Un juez que pide la intervención de 70 teléfonos Sí. en una sola causa. Vos estás diciendo, es casi para que te diga, para. Vos estás diciendo que alguien está mandando a pinchar teléfonos, pero además aprovecha que está con una causa y agrega números porque vienen de otro lado y se lo piden. Fíjate que otro dato que revela la propia oficina de escuchas es que por lo menos hasta fines de año, Sí. el 30% de las escuchas no señalaba por qué delitos se pedían. Eso se llama posible excursión de pesca. Entre 2017 y 2018, años críticos en la ofensiva judicial de Comodoro Pi, el 30% de las escuchas se hicieron, acá está, sin especificar el delito. Y además se multiplicaron las escuchas telefónicas en un 34%. Con este panorama, la oficina de escuchas sacó una resolución a fin de año que no salió en ningún lado, pero que le empezó a poner algunos pequeños límites a los jueces, como por ejemplo que no pueden pedir más de 10 escuchas en una causa y que no la pueden hacer durar más de 30 días. No te digo ni hola por teléfono, a partir de ahora, te lo digo. No usemos más el teléfono, Irina. Te diría que no. Desde hoy, el juez Javier Leal de Ibarra es el sucesor de Martín Irursun. Otro día, si querés, hablamos de cómo sigue todo esto. Gracias, Irina Hauser, muy amable. Bueno, nos metemos nuevamente con la cuestión de las jubilaciones, el anuncio que hizo el gobierno en las últimas horas, el impacto que ha tenido, cómo se ha debatido, cómo se ha abordado este tema y todo este resumen en el siguiente informe. Esta decisión del gobierno, aún con un país quebrado, está beneficiando al 75% de los jubilados. Esto no se dice, se omite. 86% de los usuarios del sistema previsional, es decir, no están solo las jubiladas y los jubilados, están en un sistema de seguridad social que tiene que ser redistributivo, que tiene que ir hacia una redistribución del ingreso y la riqueza. Tenemos también a la asignación universal por hijo. Primero que hay que explicarles que estamos en un contexto de crisis, donde nada de esto es lo ideal. Le diría que el 86%, casi el 90%, no el 86% de los beneficiarios de seguridad social van a tener el 13%, que es más de lo que hubieran tenido en la fórmula anterior, que además todos los jubilados y jubiladas, todos, sin excepción, más allá de sus ingresos o no, hoy están pagando tarifas congeladas, que también eso significa salario indirecto en sus bolsillos, que también van a tener los medicamentos gratuitos, que eso implica salario indirecto en sus bolsillos. Que el 86% de quienes el ANSES atiende le ganen a la fórmula de Macri, que prácticamente una gran mayoría de su universo tenga un aumento del 13%, cuando la tasa de inflación de enero es 2,3%. Bueno, se sigue debatiendo el anuncio del gobierno. Ustedes lo veían recién al titular del ANSES, que hablaba anoche con nosotros, y lo que decía, y ahora lo volvemos a consultar, es bueno, que el gobierno había dispuesto un incremento que a todas luces trata de favorecer a aquellos que menos tienen y peor la han pasado en los últimos años. Estamos con Hernán Lester, el titular del CEPA, economista. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Un placer estar acá. Bueno, a ver, ¿qué lectura podemos hacer a partir de un informe que ustedes también han hecho y que se conoció durante el fin de semana? Bueno, hay dos debates que se derivan del anuncio del día viernes. El primer debate tiene que ver con si hay ajuste o no hay ajuste. Esto es bastante sencillo. Hay que sumar la masa agregada de jubilaciones y compararla, yo diría, y nosotros lo hicimos, con dos variables: la masa agregada de lo que hubiese sido las jubilaciones con la movilidad anterior y la masa agregada de lo que hubiese sido la proyección de inflación. Podemos especular cómo puede ser. Recién Manoli bien lo decía, el 2,3 es auspicioso en esa evolución. Bueno, si yo hago esa comparación, claramente no se puede hablar de ajuste. Mira, te traje el cálculo para agotar finalmente esta discusión de una vez por todas. A ver, en el semestre diciembre de 2019 a mayo de 2020, ese semestre que incluye dos actualizaciones, la de diciembre y la de marzo, con la movilidad anterior
pagabas en jubilaciones y pensiones casi 960.000 millones de pesos. Y fíjate la última línea, sí. 971.500 aproximadamente, con el aumento aplicado. En el medio, una estimación de inflación, puede tener algún grado de arbitrariedad, pero fíjate, estás hablando de 13.000 millones de pesos más. Es imposible de hablar de ajuste, imposible. Lo que hubo fue, en el transcurso del fin de semana, algunos medios de comunicación, básicamente Clarín y La Nación, tratando de instalar el ajuste, algo que ya habían decidido. Yo me fui a buscar y te lo traje también, mirá, porque esta es de La Nación, mirá, esto es de La Nación de diciembre. No es de ahora, ¿eh? A ver, dice, un ajuste a jubilados con una modalidad ya cuestionada por la justicia. Esto era la línea editorial de La Nación en diciembre. Ya habían decidido que era un ajuste. De anticipación. Claro, ¿cuándo lo hicieron? Cuando el gobierno avanza con la ley de solidaridad, dice, bueno, esto es un ajuste. La suspensión de la movilidad de las jubilaciones es un ajuste. Acá en la Argentina hay un ajuste e instalan esto. Lo que hicieron fue tomar el informe de CEPA, lo leyeron por la mitad. Se olvidaron la segunda mitad, que dice básicamente, el último apartado dice ajuste o mejora para los jubilados. Hay una línea específica que dice no se puede hablar de ajuste, toda esa parte la obviaron. Obviaron el pago del bono, como si en la Argentina no se hubiese pagado el bono ni en diciembre ni en enero. Entonces dijeron, bueno, hay menos plata, hay ajuste. El segundo debate está relacionado con cómo se distribuye esa plata. Agotada la discusión del ajuste, hay más plata para los jubilados, no hay discusión, no me meto ni siquiera en todas las cosas que bien decía Luana, la verdad que un gobierno que ajusta entregando medicamentos gratis parece un poco llamativo, pero el segundo debate es cómo se distribuye esa plata. Esa distribución también es, digamos, debatible y es razonable ese debate. Yo comparto el espíritu que tiene el gobierno. Antes lo decía el ministro de Trabajo. ¿El espíritu cuál es? Bueno, en la Argentina, la verdad que en los últimos 4 años, el 98% de los argentinos la pasamos mal. Ahora, hay algunos, un segmento, que la ha pasado peor que el resto. ¿Qué segmento estamos hablando? Cuando vos mirás las jubilaciones por grupos de quintiles, digamos, de 20%, el 40, el 50% diría, de menos ingresos perdió casi 20% de su poder adquisitivo. Ahora, el 20% de mayores ingresos salió hecho contra la inflación en los últimos 4 años. Entonces no parece tan alocado esta distribución, que por cierto, a la amplia mayoría en términos cuantitativos de los jubilados la beneficia más que la movilidad anterior. Hay un segmento que llega casi a 35.000 pesos que van a tener una jubilación entre casi 20 y 35.000 de un aumento del 9% que probablemente le gane a la inflación, casi seguro. O sea, no, los jubilados no van a perder poder adquisitivo, hay que decirlo. Y un segmento minoritario que va a estar en el orden del 4 o 5%. En ese universo que vos describías también, donde hay un sector de la sociedad que estuvo al margen, que no se vio de alguna manera impactado por las políticas que se tomaron en los últimos 4 años. Uno puede mencionar allí a los jueces, digo, el proyecto del gobierno que está enviando al Congreso y que hoy sufrió un cruce muy fuerte por parte de los magistrados, por parte del vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Digo, ¿ustedes consideran en el CEPA que el gobierno va a poder llevar adelante esta reforma? A mí me parece fantástico que lo haga. No lo digo en términos fiscales, lo digo en términos, se quiere, simbólicos. Me parece muy cínico en una Argentina donde el 50% de los jubilados cobra 14.000, por debajo de 50.000 pesos tenés el 80% de las jubilaciones, que haya jubilados de 350.000 pesos en promedio, de 450.000 pesos, hablo del servicio de exterior y de los jueces. Es verdaderamente un despropósito. Me parece que está muy bien que se impulse la ley. Hay que recordar que en el marco del debate del ajuste fiscal que Cambiemos en algún momento dio, el propio presidente de la Nación en ese momento, Mauricio Macri, dijo, bueno, nosotros vamos a impulsar una ley. Nunca la escribieron, no se escribió. Bueno, es Alberto Fernández el que promueve esta ley. Para los regímenes especiales, para los privilegios. Claro, básicamente para lo que se llama jubilaciones de privilegio, que básicamente se concentran jueces y en el servicio exterior, los diplomáticos. Ahora, el gobierno, y quizás esto también es un registro que me parece que tenemos que tener, el gobierno no está eliminando de plano el régimen, como quizás en algún momento uno podía llegar a entender, sino que le está haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, que haya mayor cantidad de aportes, bueno, lo decía el ministro de Trabajo, ¿no? Hace un ratito. ¿Para qué? Bueno, para compensar, porque hoy todo el sistema es solidario con la jubilación de los jueces, jubilaciones de, como vos decías, 400, 500.000 pesos. Y en un contexto no menor, porque
A ver, en estos días que hubo un debate respecto de si mucha plata, poca plata, cuánto se les da a los jubilados, a ver, hay consenso de que la situación económica es crítica. Bueno, en el caso de la seguridad social es mucho más crítica. ¿Por qué? Porque perdiste el 20% del poder adquisitivo, o sea, el salario cayó a 20%, porque tuviste 200.000 puestos de trabajo perdidos, registrados, 5 puntos de desocupación adicional, te aumentó la informalidad, trabajadores registrados pasaron a ser monotributistas, redujiste las contribuciones patronales y además le sacaste una parte de la plata que se llevaba el ANSES. En ese contexto se da este aumento. Sí. No, digamos, y en ese contexto me parece correcto que haya un aporte adicional de los jueces, no importa, más allá de cuánto significa en masa agregada, pero me parece razonable que hagan un esfuerzo adicional digamos, en un momento de la Argentina donde el gobierno anterior se dedicó durante 4 años a esmerilar, a destrozar el sistema de seguridad social para después decir la plata no alcanza para todos. Muchísimas gracias, Hernán. Ha sido muy amable. Bueno, cambiamos de tema y nos metemos en algo que habíamos anticipado ya la semana pasada y tiene que ver con una historia de una persecución donde ustedes ven allí los logos de Radio 10, de C5N, del Grupo Indalo y que lo que están evidenciando es ni más ni menos que la persecución que ha tenido este grupo de medios también, pero este grupo empresario, que es el Grupo Indalo, a lo largo de los últimos años y al mismo tiempo de cuestiones que quizás no eran de difusión pública, pero que sí tuvieron lugar y en la cual hay muchas denuncias efectuadas, sobre todo por parte de quienes están al frente de este grupo, como es el Grupo Indalo. Estoy hablando de Cristóbal López y también de Fabián de Sousa. Irina Hauser, lo comentábamos hace apenas algunos días nada más. Hablábamos de la causa judicial que está a cargo de la jueza María Servini, que se basa en una denuncia de Fabián de Sousa, una denuncia sobre básicamente reuniones donde existieron aprietes con el propio expresidente Mauricio Macri como protagonista. Una causa en la que también declaró Cristóbal López sobre esta situación. Se describieron 3 reuniones distintas donde se reprodujo esta situación. ¿Aprietes para qué? Para tratar de comprometer a la expresidenta, hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de alguna u otra manera, y para presionar sobre la propiedad de este canal. Para eso, una de las medidas que tomó para investigar Servini tiene que ver con Fabián Rodríguez Simón, un operador judicial conocido, que operó como intermediario en este caso. Pidió llamadas entrantes y salientes de Fabián Rodríguez Simón. Bueno, a ver, vamos a repasar un poco los documentos, ¿no? Que están mostrando justamente cómo Fabián Rodríguez Simón operaba a nombre del expresidente Macri, cómo presionaba al grupo de empresas dentro de lo que es el Grupo Indalo, cómo presionó a Cristóbal López y también Fabián de Sousa y a los socios de estos en otros negocios por afuera del grupo de medios, pero con eje en tratar de domesticar la línea editorial de los grupos y sobre todo puntualmente de C5N. ¿Qué dice Servini en su fallo? Rodríguez Simón se quejaba de la línea editorial que tenían los medios periodísticos de Grupo Indalo, en principal el canal de televisión C5N. Tales quejas, según López, dice Servini, también le llegaban de parte de sus socios de las empresas de juego de azar, ¿no? Es decir, se presionaba también, por otro lado, no solamente en el grupo de medios. Y sigue, el día 16 de diciembre del 2019 se le recibió declaración testimonial de Achával, ¿no? Uno de los socios de Cristóbal López en justamente otras compañías que no son el grupo de medios, quien confirmó las reuniones que mantuvieron junto a López con Rodríguez Simón. Es decir, hay una confirmación por parte de quienes están haciendo la denuncia y refirió que durante esa época recibió un llamado de Rodríguez Simón, quien conocía que iba a emitirse, atención con esto, ¿no? Rodríguez Simón, operador del expresidente Macri, quien conocía que iba a emitirse en el canal de televisión C5N un programa sobre su persona y le exigió a quienes están al frente de este grupo que se bajara él mismo, que se bajara el programa, a lo que le explicó que no tenía ningún tipo de injerencia sobre los canales de televisión. Esto era dicho por parte de los socios que no estaban en el grupo de medios, tanto de Cristóbal López como de Fabián de Sousa, y que solo era socio de López en las empresas de juego de azar.
Desde el gobierno se lo presionaba a De Achával y lo que él respondía es que él no tenía nada que ver con el grupo de empresas que forma parte de los medios, y Rodríguez Simón le manifestó: jodete por ser socio de Cristóbal López, bájalo porque si no te hacemos mierda, ¿no? Esto es lo que está en el escrito de la jueza Cervini. Bueno, hoy habló Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, lo hizo en el marco de esta nota que publicaba el diario La Nación, y fíjense ustedes cuáles son las declaraciones que le hizo al diario La Nación. Ante la consulta de La Nación, Rodríguez Simón dijo: tuve distintas reuniones con Cristóbal López, De Achával y Benedicto Ricardo por el pago de la deuda por ingresos brutos que tenían por juegos de azar con la ciudad. Nunca les hablé, dice Simón, de la línea editorial de C5N, ni de Fabián de Sousa, ni de Oil Combustibles. Es falso que les pedí que no pasaran un informe mío en C5N. El periodista Roberto Navarro, en el día de hoy, a propósito de esto que estamos viendo, subió un tuit a la red social, a Twitter, y puso esto: ahora lo niega, pero @Pericles Cava, Fabián Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri, conocido como Pepín, amenazó a De Sousa con meterlo preso si yo no desmentía una denuncia contra él. Fue parte fundamental en la persecución contra C5N, ¿no? Bueno, ese informe que salió y que quería bajar Fabián Rodríguez Simón y que consta allí en el escrito de la jueza Cervini, es este que ustedes van a ver ahora. Y Rodolfo Tailade pidió que se investigue, ¿sí?, que se sume a estas fundaciones sospechadas de manejar dinero en negro y de financiar al partido a través de organismos no gubernamentales, a la Fundación Pericles, que casualmente preside Fabián Rodríguez Simón. Ahora, cuando fuimos a ver de qué se trataba la Fundación Pericles, nos encontramos con algunas cosas cuanto mínimo raras. Los que la visitaron describen a un bar privado al que se entra con contraseña, con una gran pista de baile, en el centro mesas de pool, cuadros, esculturas e imágenes de mujeres desnudas, caño para bailes eróticos y reservados con espejos y cortinas. Yo nunca vi una fundación así. Antes le decían whiskería, antes decían cabaret. Ahora le dicen fundación. Ahora le dicen fundación. Esto es insostenible. Digo, que aparezca una fundación del tipo que está tan cercano al presidente de la Nación, que le dice cuáles serían los jueces de la Corte que él pondría, que los ponen, que le da decreto para ponerlo por decreto, que lo asesoran los principales temas, y tiene un prostíbulo el tipo y lo usan como fundación para recaudar guita para la campaña. Bueno, ahí estaba, finalmente se había emitido el programa con el informe. Ustedes lo veían allí a un muy joven Juan Amorín, sigue siéndolo por supuesto, pero claro, el señor Rodríguez Simón dice que él no hizo nada, que él no apretó a C5N. Y sin embargo, fíjese lo que pasaba apenas algunos días después, si no me equivoco, a propósito de este programa y este informe que ya se había dado al aire. Y fíjese ahora cuál era la reacción que tuvo que tomar el canal, víctima de la presión desmedida, bestial, que ejercía este operador del expresidente Macri. Otra cosa que presentó Tailade ayer, y que en la justicia le restaron mérito o fue un error de Tailade, ¿ves? En la denuncia dice: Pericles es otra de las fundaciones de un funcionario del partido Propuesta Republicana que fue creada como fachada para encubrir actividades poco transparentes. Su presidente es el señor Fabián Rodríguez Simón y no se sabe qué actividad realiza. Y dan en esta denuncia, creo que está en la otra parte, como que esto está en un lugar privado, con mujeres, qué sé yo, en un puticlub. Bueno, nosotros, así como chequeamos lo otro, chequeamos esto, y no es así. No es así. Yo creo que acá puede haber un error del abogado, pero nosotros no seguimos. No es que van a poner lo que quieran en la denuncia y nosotros lo seguimos. Nosotros te lo mostramos, pero hoy te decimos, no, ahí en esa dirección está la fundación de Rodríguez Simón. Digo, no sé a dónde estará este lugar donde estaban las fotos, pero la fundación de Rodríguez Simón es la fundación de Rodríguez Simón y nosotros no vemos nada raro ahí. Bueno, ahí está, esa era la desmentida
obligada que tuvo que hacer el canal y el periodista Roberto Navarro, vinculada con lo que se estaba mostrando. Se emitió el informe y al mismo tiempo después, producto de la brutal presión, hubo que desmentirlo al aire. En las últimas horas habló el dueño de C5N, Fabián de Sousa. Al doctor Fabián Rodríguez Simón. Lo imputo como el supuesto, el presunto sicario en el proceso de aniquilar al Grupo Indalo. En el caso de mi socio y en el caso mía, nos quería presos y en algunas ocasiones nos amenazaba con mandarnos a pabellones de mayor rigurosidad o de presos de otra categoría, en donde yo intenté hablar con Roberto Navarro para que no saque el informe. No me hizo caso. Mira, Roberto, si no desmentís el informe que sacaste al día siguiente o al otro día, me están amenazando que me meten preso en el transcurso de la semana. Por favor, necesito que lo desmientas, porque este señor Rodríguez Simón nos está anunciando que nos van a meter presos. Acciones de acoso psicológico sobre la vida de mi mujer, de mis hijos, de mi madre. A mi madre le bloquearon su actividad ganadera, su actividad comercial ganadera, y le prohibieron el desarrollo de actividades. Bueno, a veces cuando hablamos de lawfare, cuando hablamos de los intereses de carácter económico, de carácter político, sin ninguna duda estamos hablando de esto también, ¿no? En gran medida, y relacionado con lo que habíamos comentado al comienzo del programa, se ve perfecto cómo se presiona a todas luces, yo le diría, una presión totalmente desmedida. Por supuesto que no tiene que ver exclusivamente con cuestiones económicas, sino que acá directamente estaba la idea de sacar al Grupo Indalo, de sacar a C5N y de tratar de domesticar la línea editorial de C5N, que como usted sabe bien, tiene un compromiso con todos ustedes, que es mostrarle lo que pasa en la realidad. Ese compromiso ustedes lo honraron en los últimos 4 años y gracias a eso este canal hoy es justamente lo que es. Y se distingue del resto precisamente por eso. Entonces, quizás en ese punto también hay que tomar este elemento para poder analizarlo todo. Tenemos una información de último momento. Ahora en C5N, atención con esta información, la fiscal de la causa que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa agravó la imputación de los acusados justamente por este crimen. Irina Hauser. La novedad es que para la fiscal Verónica Zamboni ahora todos son coautores, todos los que están detenidos, los 8 agresores que están detenidos son coautores. ¿Eso qué quiere decir? Que se los hace responsables directamente de la muerte, del asesinato de Fernando Báez Sosa. En relación a Juan Guarino y a Alejo Milanesi, que están en libertad, también quedan imputados, en el caso de ellos, como partícipes necesarios. En función de esta nueva imputación y del agregado del agravante de alevosía, según lo que determinó además el juez David Mancinelli la semana pasada, después de la audiencia sobre las preventivas, la fiscal pidió la citación a indagatoria, nuevamente es una ampliación de las indagatorias, para este miércoles a la mañana. Está pidiendo además que sean trasladados a las 8 de la mañana para una ampliación de las declaraciones. Irina, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tantos días después lo que terminamos viendo es este agravamiento de las imputaciones? Todos son coautores ahora. No, esto venía siendo analizado, además se terminaron de estudiar las imágenes que hay disponibles hasta ahora en la causa, pero por otro lado, el que de alguna manera bajó la línea fue el juez de garantías, Mancinelli, que es el que tomó la determinación sobre las preventivas, y en el análisis que hizo, él agregó la cuestión de la alevosía. El análisis sobre el papel que tuvo cada uno de los agresores sí es en función de las pruebas que se fueron analizando en este último tiempo y además la evidente intención de llevarlos a una ampliación de la indagatoria. ¿Eso tiene que corroborarlo el juez de la causa? No, en realidad ahora se va a armar un lío mañana. ¿Por qué? Te puedo anticipar esto. Sí. Porque
La defensa de los acusados presentó un pedido de recusación contra la fiscal Zamboni a primera hora y para mañana ya el juez citó a una audiencia por esa recusación a todas las partes. La defensa ya había denunciado penalmente a la fiscal, la había denunciado porque considera que hubo irregularidades en algunos de los pasos procesales, por ejemplo en cómo se hicieron las actas de las indagatorias. Para darte un ejemplo, dicen que ahí hay una falsedad ideológica porque las indagatorias se hicieron según consta en el papel en menos de un minuto o en un minuto, ¿no? Entonces, en función de ese tipo de datos, la terminaron recusando. Lo mismo la denuncia penal. La defensa lo que plantea es, a nuestros defendidos no le pueden tomar ninguna indagatoria si estamos con esta cuestión en discusión. Lo que yo me animaría a decirte es que es probable que el juez apure una definición sobre la recusación, tal vez mañana mismo, previendo que está citada la indagatoria para este miércoles. Después ahí hay que ver cómo se acomoda la situación, si quieren interponer un nuevo recurso, pero se está tensando la cuerda entre la Fiscalía y la Defensa. También la querella ya sabemos que está yendo muy al frente, digamos, con elementos probatorios nuevos en forma permanente. Quiero preguntarte algo. ¿Qué pasó con ese famoso, supuesto rugbyer número 11? Y todavía sigue en investigación. La querella, estamos hablando de la familia de Fernando Báez Sosa, representada por Burlando y algunos socios. Ellos aseguran que hay un número 11 y que está en la escena del hecho. En la Fiscalía hasta ahora dicen que en la escena del hecho no encuentran ninguno. Porque la investigación va incorporando y va cambiando, ¿no? Digo, por ejemplo, esta imputación que vos decías se venía viendo, pero la verdad es que es un cambio realmente importante en la causa. Bueno, este rugbyer número 11, hoy se decía que lo habían identificado. Lo que identificaron son los rasgos, aparentemente identifican a la persona, pero todavía no tienen su identidad. Esto es por lo menos, esto lo viene planteando la querella y lo que dice la querella hasta ahora. En la Fiscalía dicen todavía no tenemos datos suficientes como para hablar de un acusado número 11, ¿no? En estos términos. Pero es algo que está en pleno proceso de dilucidación. Mañana hay una marcha. Mañana se cumple un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa y va a haber una marcha precisamente por esa razón y un pedido de justicia frente al Congreso. Muchísimas gracias, Irina. De nada. Bueno, muy bien. Seguimos y ahora nos trasladamos directamente a el ámbito, señor director, de qué vamos a hacer. Bueno, se nos había traspapelado a nosotros y también al expresidente Macri, parece. Se traspapeló la traspapelada. Digamos, ¿qué es lo que tenemos por aquí, señor Guarino? Usted se estará preguntando. Sí, mucha basura. ¿Por qué veo Macri ahí, se rasca la cabeza? ¿Por qué Marcos Peña tiene cara de pícaro? Ahí de fondo, bueno, aparentemente se traspapelaron unos discos rígidos que contenían toda la presidencia de Macri, todos los actos, absolutamente todo lo que habían grabado, se traspapeló. Pero ¿cómo? A ver, primero es un disco rígido, hay que sacar un disco rígido de una computadora. Sí, claro. Y en este caso son 10. Tenés que tener la intención de hacerlo primero. ¿Cuántos? Perdón, 8, me corrijo. 8 discos rígidos. A un costo de 12.000, 15.000 pesos. Bueno, es poco. Pero lo importante es cómo se llevaron hasta los discos rígidos directamente de Casa Rosada. Una muy buena nota del colega Ignacio Ortelli, hay que decirlo, que revela que se comenzó una auditoría interna en el área de comunicación y de prensa de la Casa Rosada para determinar qué pasó con los discos rígidos del área comunicacional, sí, que estaba a cargo de Marcos Peña. Pero ahí, a ver, vamos de vuelta. ¿Qué tipo de información había que uno intuye que era valiosa y que se lo terminan llevando? Según el sumario, insisto, muy buena nota del colega Ortelli, los archivos de todos los sucesos presidenciales desde la asunción de Mauricio Macri hasta su último día. Todo completo, el mandato. Desaparecieron todos los sucesos que estaban grabados y registrados, lo cual es muy curioso y es algo que está reflejado justamente en el artículo que habla de, bueno, pero se supone que las herramientas del Estado son para el Estado, no para un partido político, y que cuando vos terminás tu presidencia te vas a tu casa y te llevas absolutamente todo. Bueno, por este hecho se abrió una investigación interna. Vamos a ver algunos detalles, si te parece, Julián. El área de comunicación y prensa entonces inició un sumario administrativo para dar con 8 discos rígidos que fueron adquiridos durante la gestión de Mauricio Macri, cuyo costo rondaría los 12.000 pesos. Los discos contienen los archivos de todos los sucesos presidenciales desde la asunción de Macri. Seguimos adelante.
Por el hecho está siendo investigada la exdirectora nacional de producción y seguimiento de proyectos que reportaba justamente a Marcos Peña. Fueron a la comisaría a realizar un certificado de extravío en la comisaría vecinal de la ciudad de Buenos Aires, en el que se da cuenta justamente de lo sucedido y se detallan los números de serie de los discos porque habían sido adquiridos además hace poco tiempo, es decir, fue durante el mandato de Macri. Los adquirieron y se ve que interpretaron que eran de ellos y se los llevaron. No, pero a ver, yo quiero creer que no es por los 12.000 pesos esos que estábamos viendo. Quiero creer que eventualmente, digo, había información ahí que quizás no querían que tomase estado público, que otra gestión de alguna manera tomase contacto con eso. Es una hipótesis. Podría ser una hipótesis. Totalmente. También puede ser otra hipótesis que querían llevárselos interpretando que como lo produjeron ellos, como fue parte de su gestión, les corresponde a ellos tenerlo y deben querer tenerlo tal vez para algún tipo de film, de campaña, proyectando alguna futura postulación. ¿Puede ser un compilado de los discursos? Lo que sí te digo es que esto pertenece al Estado en realidad. Sí. Es decir, si vos querés hacer un documental, lo que vos quieras, probablemente tendrías que pedir autorización en tal caso. Es decir, es parte del acervo histórico que nos corresponde a todos los argentinos. Totalmente, bueno. Bien. Ahí vamos a ver. Justamente esto corresponde justamente al sumario administrativo que revela Ortelli en el día de hoy. El día 9 de diciembre, parte de los empleados notó que Sofía Feroci retiraba los discos. A posteriori se comentó que en ese momento ella dijo que lo llevaba porque tenían material sensible. Esto es un destacado del propio sumario que revelan algunos empleados de planta permanente de Casa Rosada. Y dice, posterior a las elecciones del 27 de octubre se realizó una reunión informativa. Durante la reunión, Di Tomaso, que es la persona que está a cargo de la parte técnica de las transmisiones de Casa Rosada, le preguntó a Feroci qué pensaban hacer en definitiva con el archivo de Macri. Ella dijo, no pasa nada, queda acá porque es patrimonio de Casa Rosada. Sí. Lógicamente. Bueno, aparentemente esa parte habría que tacharla. Lo cierto es que hay un sumario administrativo porque aparentemente, según revela el artículo, se lo llamó a Feroci muchas veces y se negó a otorgar el material. Lo cierto es que, insisto, el colega Ortelli llama a Feroci y finalmente responde. Vamos a verlo. Es muy particular la respuesta. Acá está la nota, faltan los videos de todos los actos de Macri como presidente y apunta a una empleada de Marcos Peña. Y vamos a ver qué es lo que responde la empleada. A ver. Bueno, esto es justamente el destacado de lo que destacábamos entre recién. 4 y 6 terabytes, tenían buena capacidad. Bueno, ante la consulta de Clarín, Feroci dice, no recuerdo que me haya llevado el material, estoy de viaje, pero cuando vuelvo me fijo. O sea, yo no recuerdo lo que hice yo, pero después me tengo que rechequear a mí mismo. Son 8 discos. La verdad es que uno uno cree que lo notaría en tal caso. Bueno, lo cierto es que desde el ala de Marcos Peña dicen cuando vuelva de las vacaciones se fija a ver si los tiene y en tal caso los puede llegar a aportar. Decía sospechas de corrupción ahí arriba, chiquito. Y es un acto más chiquito, más grande. Decía, pero bueno. No sé, pero se llevaron 8 discos rígidos que eran del Estado. Un papelón en el mejor de los casos, digamos. En el peor de los casos son otras cuestiones. Habla bastante, ¿no? Del gobierno que hemos tenido los últimos 4 años. Sí, es una